Pues a ver, vayamos a este asunto que también nos preocupa mucho, porque vimos el vandalismo desarrollado durante la ascensión al poder del presente sexenio. Nadie resultó culpable. Y los culpables, si acaso, fueron regañados y liberados, pero como héroes. Bueno, pues ya se volvió a dar. La autoridad universitaria recuerda que por los incidentes del pasado viernes primero se expulsó provisionalmente a 6 alumnos del tribunal universitario. Fue la decisión. Aquí resolverán el caso de irrumpir con violencia jóvenes embosados, tomando la dirección general de CCH, ya que se apoderaron de sillas y mesas que se habían dispuesto para el diálogo, y precisamente con eso destruyeron los cristales y las puertas para meterse. Con reservas de ley fueron liberados los 5 jóvenes mayores de edad detenidos por su participación en actos vandálicos contra las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades en Naucalpan el pasado martes. 5 de sus compañeros, que son menores de edad, recuperaron la libertad el miércoles de esta semana. A ver, pero cuentan los maestros que detrás de estas protestas hay delitos, porque son vendedores de drogas, porros que se han apoderado de las actividades extraescolares y que esos son los que asusan e impulsan a los demás. Pero ¿cómo puede permitirse que alguien encapuchado destroce a diestra y siniestra, cualquiera que sea el pretexto? El jefe de gobierno del DF dice: nosotros no podemos actuar hasta que la universidad nos diga, para no interferir en la autonomía de esos colegios. Sí, el problema es que ahí se confunde un poquitín la autonomía con la extraterritorialidad, porque la policía no puede ingresar al campus universitario a defender a los propios alumnos. En la manifestación de antier, en la que destruyeron los cristales, tiraron puertas, etcétera, se retiraron los jóvenes de Naucalpan, de Azcapotzalco y de algún otro CCH. Y se retiraron precisamente porque intervinieron, por un lado, el grupo más violento del Yo Soy 132, que eran los que traían pañuelos en la cara, y porque además identificaron efectivamente a porros y a vendedores de drogas que trabajan en las propias islas del campus universitario, de la ciudad universitaria. Entonces ellos se retiraron y pidieron que hubiese una representación de ellos dentro del diálogo. Parece que se permitió la entrada a un grupo muy pequeño para el tal diálogo. Tengo entendido que los dejaron prácticamente solos para que elaboraran un pliego petitorio, y la verdad yo no me he enterado qué es lo que solicitan en el tal pliego petitorio, excepto la escandalera que armaron, y por lo visto les da resultado, presos políticos libertad, exigiendo la liberación de los que habían sido apresados en Naucalpan, y ya están libres según acabo de escucharte. 6 puntos piden, no me acuerdo, revisión de planes y cosas absurdas, ¿no?, que siempre salen. Pero alguien no está haciendo su trabajo. Entran, vandalizan el lugar, rompen ventanas, escritorios, todo, ¿no? Arrasan. Vamos a pensar que ahí la autoridad no tiene que actuar porque debe haber una demanda, porque son instituciones educativas, en fin. Pero agarran a un profesor o a varios, los arrinconan y los empiezan a golpear. Y están las imágenes. En ese momento la autoridad no tendría que entrar inmediatamente. Contra las instalaciones vamos hasta que haya una demanda, hasta que alguien levante una queja, en fin. Pero contra las personas, contra un profesor que está arrinconado y que lo están golpeando, seres que además, que no me digan que no son identificables. La marca del pantalón, de los tenis,
la mochila peculiar. Cuando los ve uno, ya con tantito interés, el peinado, hay unos que traen peinado muy característico. Entonces, si eso no es prueba suficiente para actuar contra ellos, vivimos en un país de locos. Todo empezó por un cambio que pretendían las autoridades de los SHs con 12 puntos. Que no quieren los muchachos que manejan el porrismo que se apliquen. Que además los que están protestando o haciendo todo este tipo de actos vandálicos no son muchas veces ni los propios alumnos, sino era algo que manifestaban los maestros, que los alumnos de los colegios de CCH son muy vulnerables, muy influenciables y que son jalados precisamente por estos tipos que ya son ajenos a la universidad. Y entre los puntos que están en pugna, por los que salió toda esta protesta, es una, que no quieren que se dé inglés durante los 3 años de CCH. O sea, cosas que son realmente para dar una mejor preparación a todos los que salgan de estos colegios. Uno de los puntos más importantes es ese. No quieren la revisión de los planes educativos. Los planes educativos tienen una vigencia. Después de esa temporada se tienen que renovar porque cambia el mercado laboral, cambia el ambiente, cambia la época. No quieren la revisión porque saben que eso los correría de la escuela o los dejaría fuera a los que llevan 20 años estudiando ahí. ¿Sabes cuál es otra razón? Una que adujeron los estudiantes de Ayotzinapa. No quieren que les apliquen el inglés. Sí, como clase. Lo que señaló. Sí, y ese es uno de los motivos por la que un gran número de pasantes de la universidad no se pueden titular, porque hay carreras en las que es obligatorio el idioma. Sí. Y si no lo estudian desde la prepa, en los últimos 2 meses de la carrera es imposible que aprendan un idioma. Pues esto puede crecer si las autoridades no lo enfrentan y ejercen la autoridad conveniente. Pero ¿no te acuerdas que hace años cuando el doctor Carpizo o Sarucán cuando uno de los dos eran rectores, hubo un movimiento muy similar a este, cuando se pretendió elevar el promedio para el pase automático a la universidad y cuando se quiso aumentar la colegiatura y aumentar el costo de los exámenes de los exámenes a título de suficiencia, que creo que cuestan 50 centavos, $1, no sé. En aquella época hubo un movimiento muy similar, con un vandalismo muy similar, y no lograron nada. Las autoridades universitarias doblaron las manos y no se logró ni evitar el paso. En la historia universitaria hay 1 año de paro de actividades. Sí, recientemente. Terrible. Y este año llevó a muchos jóvenes a sentir el fracaso de su vida, a desertar, a trabajar, a embarazar y a caer en el subempleo. Sí, fue terrible. Si no me recuerdo, fue el MOSH el que encabezó ese movimiento que tú mencionas, ¿no? No, el MOSH fue el del año. Sí. No, aquel movimiento fue Falcón. Falcón fue anterior. Fue anterior. Falcón fue en el 72. Este movimiento fue en 1986, 87, y se inicia básicamente en preparatorias y CCHs. Sí, el del MOSH fue el de 1 año del universidad. El de Falcón fue cuando toman rectoría y destruyen rectoría Castro Bustos y Mario Falcón. El más importante es el del 68. ¿Quieren las autoridades que se repita un hecho así? Jorge, de 48 años, de Alborada de Aragón. Acerca del movimiento estudiantil que comentaban hace un momento, en el que le doblaron las manos a Jorge Carpizo, no fue encabezado por el MOSH, lo encabezó Carlos Imas, Manuel Ordorica y Antonio Santos. Este último ha sido secretario particular de Rosario Robles. Los 3 eran muy buenos para el debate. No le doblaron las manos a Carpizo solo con violencia, sino también con debates, los cuales siempre ganaban. En una ocasión, Jorge Saldaña en su programa organizó un debate entre estos 3 y unos porros pagados por rectoría. Jorge Saldaña le quiso entrar al debate
y el trío encabezado por Imaz los hizo talco.